Hola, muy buenas a todas y a todos, amigos. Hoy voy a hablar de la situación en el norte de África, en la zona del Estrecho, y las relaciones entre España y Marruecos. Debo dedicar dos apartados por lo menos a esto porque, claro, es un problema complejo y es un problema largo en la historia, y si queremos saber lo que está pasando, tenemos que saber qué es lo que ha ocurrido y cuáles son las claves de la presencia de España en esa zona, del conflicto colonial con Marruecos, el conflicto del Sáhara y, por otro lado, los intereses de la dinastía alauita y la dinastía borbónica, dos dinastías hermanadas con intereses también comunes, basados en los negocios, y a qué se debe todo esto que ha ocurrido, que de repente han llegado 8.000 personas pobres o 9.000 personas pobres huyendo de la miseria y del hambre que en estos momentos existe de una forma muy dura en el norte de Marruecos. Para comenzar, es una zona conflictiva a todos los niveles: tráfico de drogas, mafias, inmigración ilegal, frontera África-Europa. No estamos hablando de la frontera de Francia y Alemania, estamos hablando de una frontera cultural y de una frontera religiosa y de una frontera también política. Por otro lado, hay otro conflicto, y es que Marruecos, a su vez, es potencia colonial en el Sáhara. Sé que muchos sectores marroquíes, incluso de la izquierda marroquí, piensan que el Sáhara es una invención colonial y que el Sáhara es de ellos. Lo cierto es que el pueblo saharaui no está nada de acuerdo con el sistema de control y dominio de Marruecos. Pasaron de ser colonia española a ser colonia marroquí en unas condiciones de ausencia de libertad desde siempre, y lo que desean es ser independientes. España, que es teóricamente la potencia administradora del Sáhara Occidental, abandonó el Sáhara, se retiró. El papel del rey Juan Carlos, el primo de Hassan II, tío de Mohamed VI, el actual rey, es decisivo a la hora de que España abandone el Sáhara de la manera que la abandonó. Esto no se debe olvidar. Y de ahí la estrecha relación, de ahí, y en fin, en otras cosas también, entre la corrupta monarquía alauita y el corrupto rey de España, la corrupta monarquía española, que ahí están, en ambos casos. Y en ambos casos suponen también ambas monarquías un conflicto y un tapón para la democracia real y auténtica en sus estados. Para comenzar, el concepto de nación de los árabes no es el mismo que el de los europeos. Los árabes hablan de la nación árabe. Lo que es la nación árabe. Luego, la nación árabe está dividida, cuarteada, troceada en repúblicas, monarquías y tal, que son estados, que son reinos, que controlan y dominan parte de las naciones islámicas árabes, pero que a su vez todos ellos tienen un concepto de conjunto. Por lo tanto, ahí es muy importante el rey de Marruecos. ¿Por qué digo todo esto? Porque muchas veces, para justificar la presencia española en las plazas de soberanía hoy en día, ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, ubicadas en África, en territorio marroquí, se dice que antes era Melilla española que existiera el reino de Marruecos. Efectivamente, el reino de Marruecos, con este nombre, pues no es tan antiguo, pero eso no tiene nada que ver. Su concepto de nación es diferente, pero sí tiene un origen. Ahí ha estado desde hace siglos el sultanato de Fez, el sultanato de Marrakech, el sultanato de Tánger, de Rabat, con las diferentes estructuras tribales de un estado, digamos que con grandes diferencias con el Estado europeo, pero en una época en que Europa también los reyes cortaban el cuello a quien les daba la gana, violaban a quien les daba la gana, robaban lo que querían, es decir, eran reyes no
autoritarios, ¿no? Dictatoriales, totalitarios, en fin, para que me entendáis con el lenguaje de hoy. Por lo tanto, para Marruecos y España han tenido una relación siempre compleja. A raíz de la invasión árabe de España y posteriormente ya con los reyes católicos hacia acá, pues las potencias europeas, tanto España como Portugal, porque Ceuta era portuguesa. Ceuta la conquistan los portugueses, no los españoles. Ceuta era portuguesa y cuando Portugal es anexionada a España por Felipe II y permanece cerca de un siglo y algo, vinculada a la corona de España, hasta que los restauradores logran otra vez la independencia de Portugal, pero España se queda con Ceuta, el presidio de Ceuta. ¿Por qué tenían estos presidios? No solo estaban Ceuta y Melilla, habían también en Orán y en otros puntos, en Túnez, habían ciudades como Ceuta y Melilla, portugueses, españoles, pues porque eran una fórmula defensiva frente a, por un lado, la actividad pirata de los bereberes, los berberiscos, como también de contención de una posible invasión islámica. Entonces el objetivo era un objetivo puramente militar colonial, ni siquiera económico. Entonces, ese es el origen. Luego España posteriormente, además de eso, también del protectorado, en el año 1911 o 12 se produce una conferencia internacional y se divide Marruecos en dos protectorados, porque el sultán de Marruecos existía, el Maxem, el centro existía. El norte, los rifeños y los yebalíes, el Rif y la Yebala, se lo queda España, más pobre, menos poblado, con menos riquezas, simplemente las minas en Seganga, las minas del Rif que eran de Juan Marc, y en el sur los franceses, en la parte más desarrollada, más rica, más poblada, etcétera, de Marruecos. La acción de España y Marruecos en el protectorado, o sea, la acción de España y Marruecos en el protectorado es una acción sobre todo militar, con diversas campañas, casi todas ellas terminadas en fracasos, y que al final acaba con la compra, es decir, cuestan muchos millones, con la compra de los señores, digamos, feudales rifeños, de los señores rifeños, excepto una figura egregia importantísima, que es Abd el-Krim, que promueve una rebelión rifeña contra España, llega a proclamar la República del Rif, derrota a España en Anual, miles de soldados españoles, soldados de quinta, enviados obligatoriamente, la mayor parte de ellos campesinos analfabetos de la España de la época, mueren en una operación diseñada por un general de la entera confianza de Alfonso XIII, el general Silvestre, que hace una cosa como habéis visto en las películas indios y vaqueros, mete 20.000 tíos ahí por un barranco y los rifeños desde arriba, detrás de las piteras, no tienen nada más que hacer puntería. Todo esto provoca una retirada, una desbandada, un hundimiento, la Legión, España, Franquito, no sé qué. Y realmente, a raíz precisamente de la guerra de Marruecos, es una de las causas por las que en España llega la Segunda República. El desastre de Anual provoca un conflicto gravísimo en la sociedad española, que ve como sus clases, los hijos de las clases pobres, de las clases campesinas, de la clase obrera, tienen que ir a hacer el servicio militar al protectorado, en el que las cávilas rifeñas se dedican a hacer tiro al blanco con los soldaditos españoles y no hacer nada. Es decir, ¿cuál es la acción que lleva a España en el Rif hasta que en el 57 Franco, dado que Francia le ha concedido la independencia a su zona de protectorado, también después de revueltas, guerrillas y demás, y de una actuación de Mohamed V, que fue muy hábil, que era el sultán, el rey, que pasa de ser sultán a ser rey, digamos por un deseo de modernidad de Mohamed V. Mohamed V sí, aunque era un rey, sí se alinea con los sectores independentistas, ¿no? Con el Istiklal y con toda la gente que promueve y que lucha, la gente de Fez, que es el núcleo fundamental que promueve la independencia de Marruecos, el Fassi y otra gente. También en la izquierda hay importantes
sectores izquierda que a la que no tanto Mohamed V, sino sobre todo su hijo Hassan II liquida, lamina, asesina, persigue, y en especial a la Unión Nacional de Fuerzas Populares, que es el partido más importante de la izquierda. Hoy en día se llama la Unión Socialista de Fuerzas Populares, y el Istiklal siguen existiendo, si bien ambos partidos son parte del engranaje, digamos, que sostiene el tinglado de Mohamed VI. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí hay toda una serie de monedas de cambio. Marruecos ya tiene una guerra con España, con la colonia que tenía en Ifni. A su vez, en el Sáhara empiezan a haber toda una serie de conflictos. Resumiendo, Marruecos utiliza la emigración y utiliza las armas que tiene para presionar a España cuando le conviene. Por otro lado, las ciudades de Ceuta y Melilla son reclamadas por el Reino de Marruecos como ciudades propias, como ciudades marroquíes, y por lo tanto ahí existe un conflicto. Ellos entienden que hay un estatus colonial en Ceuta y Melilla, y la verdad es que Ceuta y Melilla, hombre, la situación cuanto menos es complicada. Yo diría que es colonial, pero bueno, porque nadie se enfade, pues diré que es una situación difícil, ¿no? Por otro lado, siempre, si dijéramos no ha habido reivindicación, sí ha habido reivindicación marroquí y rifeña sobre las ciudades. Cuando Abdelkrim inicia su revuelta exitosa, está a punto de tomar Melilla. ¿Por qué? Porque considera que Melilla es la capital de la República del Rif, es decir, que es de ellos. Por lo tanto, esta reivindicación viene de lejos. A todo esto, en estos momentos, hay que sumar la situación de paro, miseria y hambre. Los reyes de Marruecos, el Maxem, el centro, el almacén, sería la traducción, la traducción directa, siempre han abandonado al norte de África. Ellos consideran el norte de África como una zona que no les es favorable. En estos momentos en Marruecos hay una gran tensión política, una gran resistencia. En las ciudades de Nador, de Tánger, de Tetuán han habido manifestaciones, y no solo por la situación económica que viven. En Alucemas han habido grandísimas manifestaciones y movilizaciones del pueblo rifeño exigiendo que el rey haga algo. Y entonces lo cierto es que el norte de Marruecos está abandonado a su suerte por el rey. Marruecos es en general un país más pobre, con mucho más paro que en España, pero en estos momentos, y también de alguna manera provocada o incrementado por la crisis del COVID-19 y el cierre de fronteras, hay cientos de miles, millones, algún millón de personas pasando hambre, pasando una situación de pobreza, pasando una situación de miseria. Y la Unión Europea, en lugar de ayudar con programas de desarrollo y demás, y de ayudar a que la zona, pues, digamos, pueda haber cierta riqueza, lo que está haciendo es mandar ayuda, España también, para pagar a las fuerzas de seguridad marroquíes, a la Gendarmería Real, a la Mexanía, para que controlen los flujos migratorios de toda África hacia Europa. El pueblo africano tiene hambre, y nosotros le estamos vendiendo una imagen de que aquí atamos a los perros con longanizas. Encima nos lo creemos, pero luego queremos que los pobres no vengan. Esto es como cuando se produjo la gran emigración de andaluces a Cataluña. ¿Eran españoles todos? Sí, eran españoles, pero eran españoles que estaban pasando una situación de pobreza tremenda y se iban a Cataluña, se iban a Euskadi, a Valencia, algunos a Madrid. Es decir, que había una huida. Bueno, pues esa situación se produce ahora hacia Europa. El rey, ¿qué ha ocurrido en Ceuta y Melilla? Aprovechando esa situación, el rey, para
atacar y golpear al pueblo saharaui, el Frente Polisario, dado que el líder del Polisario está en España en un hospital tratándose, es quien ha provocado mediante sus servicios de seguridad. Los servicios de seguridad marroquíes son muy grandes, muy buenos, y están muy buenos, muy malos, pero muy buenos, ¿me entendéis? Son los que han montado toda esta operación. Toda esta operación anti-Frente Polisario. Y ahí está España que no se atreve a hacer nada. No se atreve a defender como potencia administradora el que haya un referéndum en el Sáhara, tal y como la ONU mandata. No pueden, esto que dice Abascal está chalado. No, es un chalao, un gilipollas. No, es un chalao. Ahí con sus mascarillas, con esto de camuflaje, un tipo que no ha hecho la mili, un tipo que no ha pisado un cuartel en su puñetera vida y va, y que si luego hay que pegar tiros no va a ir él, claro que no, va a mandar a otros. No va a ir. Pues es chalao. ¿Qué es lo que es un chalao? Lo que está diciendo es una tontería. Aparte de que yo, la verdad, las cosas como son, en el caso de un conflicto armado no sé quién lleva las de ganar. Como yo sé quién era Abdelkrim, el Jatabi, y que lo que las jarcas rifeñas hicieron, y como tipos de las cávilas de la zona de Alucemas mantuvieron en jaque durante más de 20 años al ejército español, que era un ejército europeo y no sé qué, pues mucho cuidado, mucho ojo. Abascal, vete a la Legión, venga, a ver si tienes cojones. No. Esta situación es una situación ciertamente complicada, y yo creo que también hay que actuar en tres frentes. Primero, apoyar al Frente Polisario y la causa del pueblo palestino, que es una causa justa. Segundo, apoyar la causa palestina porque el rey de Marruecos ha traicionado a los palestinos reconociendo el Estado de Israel y siendo la punta de lanza de Estados Unidos para el reconocimiento de Israel tanto en África como en la nación árabe, en el mundo árabe, junto con las monarquías corruptas del Golfo. Claro, entre corruptos anda el rollo. Y en tercer lugar, apoyo al pueblo de Marruecos. Hay que hacer una alianza con las fuerzas de izquierdas, con las fuerzas republicanas, con las fuerzas que quieren cambiar la situación en Marruecos y alcanzar una situación democrática y alcanzar una situación de justicia que desde luego pasa por quitar de en medio a la monarquía alauita. Y así son las cosas, y seguiremos hablando porque seguro que algunas cosas se os han quedado. En cualquier caso, también agradecería comentarios. Yo, perdonar, no es por presumir, pero conozco muy bien el norte de África, he tenido relación con personajes políticos de diversos países, también del movimiento bereber, Amaxí, conozco perfectamente, digamos, lo que ellos piensan, conozco incluso señores semifeudales de la zona de Ceuta y Melilla y de todo el tinglado económico que se mueve en torno a Ceuta y Melilla, porque esa es otra. En realidad, al rey, que es un gran negociante, es el dueño de la mitad de las fábricas y empresas de Marruecos, o es el dueño directamente, o sea, Marruecos es un negocio para él. O sea, ¿os recordáis? Hubo otro que también quiso que España fuera un negocio, fue un negocio para él, una familia que España es un negocio para ellos. Pues bueno, y agradecería que la situación esta, os recomendaría también algunos libros, pero si queréis conocer de verdad lo que hay, lo que pasa, os recomendaría que buscarais a la gente joven en internet Abdelkrim el Jatabi, y os recomendaría también que os enterarais acerca de la historia de Ceuta y de Melilla y de las
de las, digamos, guerritas que han habido entre España y Marruecos. La última fue la guerra de Ifni en los años 50, Sidi Ifni, en los años 50, y pudiéramos seguir profundizando en este tema que es en estos momentos muy candente, pero que hay una situación de miseria y de pobreza que nos debe hacer ser solidarios. Muchas gracias.